Maracuyá, Gatorade. Bien, ya estamos de regreso. Vamos a hablar de un tema bien importante, la tasa de desocupación nacional del trimestre septiembre, octubre y noviembre del 2021 alcanzó a 7,5% según informó esta mañana el Instituto Nacional de Estadísticas. Vamos a analizar el actual escenario laboral en Chile. Estamos para esto con Juan Bravo, director del Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Muchísimas gracias, Juan, por estar con nosotros y bienvenido. Hola Carla, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. A ver, ¿cómo tenemos que leer este 7,5%? ¿Es una buena noticia? ¿Estamos cerrando bien o mejor el año? Sí, en materia de desempleo, efectivamente, seguimos mejorando. Cada nuevo dato que ha salido este último tiempo hemos visto una mejor situación. De a poco el empleo se va recuperando. En este último reporte se crean 102.000 empleos respecto al reporte del mes previo, y esto lo venimos viendo desde julio, que después de que terminó la segunda ronda de cuarentenas masiva, ¿cierto? Todos los meses hemos ido viendo que el empleo se va incrementando. Entonces, seguimos en ese proceso, todavía no volvemos al nivel de empleo prepandemia. Todavía quedan poco más de 500.000 empleos para volver a los niveles prepandemia, pero lo que vemos es que ha sido persistente esta generación de empleo, y también paulatinamente las personas se van reincorporando al mercado laboral. Recordemos que durante la pandemia muchas personas salieron del mercado laboral, pasaron a la inactividad, y entonces paulatinamente también se está dando ese proceso. Pero al final, ¿cierto? Gracias a la creación de empleo que estamos viendo, la tasa de desempleo ha seguido cayendo. Eso digamos, es la parte positiva que tienen las cifras. Pero hay una parte que sigue siendo negativa y que un poco, digamos, ha puesto la nota amarga también en todos estos últimos datos, es que el empleo informal sigue siendo el empleo que lidera la generación de empleo. Juan. ¿Sí? Sí, es que para que vayamos como ordenando la entrevista, porque ya te voy a preguntar por el tipo de empleo, que esta es una discusión ni siquiera en esta coyuntura, pero en esta coyuntura ha cobrado más relevancia, sino que histórica, ¿no? En términos del empleo, entonces, tú me dices en general, sin entrar a poner la lupa, este ha sido un segundo semestre de recuperación en materia de empleo y estamos avanzando bien. Te quiero preguntar por los factores que han incidido en esta recuperación. Tenemos hoy día un mejor escenario económico, pero muchos también ven que aquí sí efectivamente ha tenido incidencia, por ejemplo, el IFE laboral, que esa ha sido una buena política pública. ¿Tú estás de acuerdo con esa mirada? ¿Lo explica de alguna manera también esta política pública? Sí, absolutamente, lo explica en parte, ¿cierto? Es una combinación de factores, por supuesto. Ya el hecho de no estar en cuarentenas masivas inmediatamente permite que muchas actividades se puedan ir desarrollando. Después de que terminó la cuarentena masiva, se levantó el toque de queda, ¿cierto? El país en la mayoría de las localidades avanzó en el plan paso a paso, porque no solo es operar, también había muchos sectores que seguían teniendo restricciones relevantes para operar, y todo eso de a poco se ha ido levantando. Entonces también las posibilidades de operar, de ejercer las actividades a plena capacidad, también ha sido un factor esencial, ¿cierto?, en esta recuperación de empleo. Pero por cierto que medidas como los subsidios al empleo han permitido de todas maneras apuntalar la creación de empleo formal, empleo asalariado formal en el sector privado. Eso era importante, una medida como esta en un contexto donde todavía persiste la incertidumbre sanitaria. Ya el IFE laboral y los subsidios laborales que se entregan a la contratación de personas que van a las empresas son importantes por un tema de incertidumbre sanitaria, que significa que las empresas siguen temiendo, digamos, que pueda haber retrocesos en el plan paso a paso.
como sabemos, hoy día estamos ante una variante cuyos efectos no son del todo conocidos, que en otras latitudes ya ha generado retrocesos, ¿cierto?, en materia de generar nuevas restricciones o de volver a implementar restricciones. Entonces, ese riesgo sanitario lo que hace es que inhibe la contratación de empleo formal. Y por eso es que este tipo de subsidios, mientras estamos en una transición hacia la vuelta a la normalidad, son importantes para amortiguar ese impacto de la incertidumbre sanitaria. Claro. Y entonces, y las cifras lo demuestran, que hay una creación relevante de empleo asalariado formal en el sector privado. Y eso es efecto, en buena parte, no solo del crecimiento económico, sino que de las medidas de apoyo al empleo. Sí, además hay algo que a mí me llama la atención y me imagino puede ser efecto de este IFE laboral y tiene que ver con la poca diferencia que hay entre el desempleo masculino y femenino, porque aquí históricamente ha habido una brecha que obviamente ha afectado mucho más a las mujeres. Hoy día la desocupación de mujeres se sitúa en 7,6 y la de hombres en 7,5, o sea, prácticamente iguales. Sabemos que estos subsidios han tenido un foco especial en las mujeres y también en los jóvenes. ¿Eso podría estar corrigiendo esta brecha que, como decía yo, es histórica? Absolutamente, o sea, fíjate que los primeros subsidios que entregó el gobierno el año pasado, si bien tenían una diferencia de género, no era lo suficientemente potente esa diferencia para incentivar la creación de empleo femenino. Y después, afortunadamente, el gobierno escuchó a los especialistas y mejoró el diseño de los subsidios y efectivamente entregó un incentivo mucho más grande a la contratación de mujeres, que al menos permitía cubrir las brechas de género, porque lo primero que hay que hacer es al menos equilibrar la cancha y por factores estructurales, ¿cierto? Sabemos que la contratación de mujeres, ¿cierto?, está más disuadida fundamentalmente por efectos regulatorios. Eso es lo que eleva la contratación de mujeres. Ahí hay problemas de regulación laboral serio, pero entonces por lo menos hay que cubrir la brecha de género, y eso se empezó a hacer después, con un marcado enfoque de género en favor, con subsidios mucho más generosos para contratar mujeres, y efectivamente esto ha contribuido entonces, como bien tú dices, a un poco equilibrar más la cancha, entendiendo que las brechas persisten, digamos, porque aquí no se ha resuelto ningún factor estructural que genera las brechas de género, pero al menos para la recuperación del empleo que necesitábamos, que se creara más empleo femenino, digamos, porque las mujeres fueron más dañadas en términos relativos durante la pandemia, entonces necesitábamos que la recuperación del empleo femenino también ahora fuera más rápida para evitar seguir incrementando esa brecha. Claro. Y los subsidios han contribuido con ese objetivo. Juan, tú me decías que quedan 500.000 puestos laborales aproximadamente que hay que recuperar si nos vamos a la prepandemia. Para que eso ocurra, ¿tú crees que el próximo gobierno de Gabriel Boric debería seguir adelante con estos subsidios, con el IFE laboral o con alguna medida de este tipo? Sí, mira, yo creo que en marzo, digamos, porque el IFE laboral dura hasta marzo. En este momento, sí, digamos. Hay que evaluar en ese momento cómo está la situación sanitaria. O sea, esta es una medida que siempre tiene que estar disponible en el arsenal de medidas, porque justamente no sabemos qué va a pasar con el contexto sanitario. Como hablábamos anteriormente, esta variante nueva en algunos países ha obligado a generar nuevas restricciones, y en Chile no sabemos qué va a pasar. Si hay nuevas restricciones, probablemente va a ser necesario seguir implementando subsidios, pero sí hay algo que es importante señalar. En una situación, digamos, ya permanente, el crecimiento económico es el motor fundamental de la generación de empleo asalariado formal en el sector privado. O sea, un país con bajo crecimiento va a generar muy poquitos empleos de buena calidad. Entonces, finalmente aquí lo que uno tiene que pensar es que ya en una situación con pandemia controlada, es el crecimiento económico el que tiene que ser el motor de la creación de empleo, porque mira, dar IFE laboral para 500.000 personas en un mes
te sale 140 millones de dólares mensuales. O sea, no hay billetera fiscal que aguante mantener esta medida como una medida permanente para paliar un problema de bajo crecimiento. Entonces, siempre el IFE laboral fue entendida como una medida transitoria que buscaba apuntalar el empleo mientras transitábamos a una situación de normalidad. Ya, pero ahí... no se puede mantener permanentemente un IFE laboral para sostener un problema de baja creación de empleo formal por bajo crecimiento económico. Queda clarísimo el punto. Ahora, ahí uno dice estamos en problemas, porque todas las proyecciones dicen que el próximo año vamos a crecer poco. Incluso algunos hablan de la posibilidad de una recesión técnica. Entiendo que hay una diferencia ahí respecto del impacto que tienen ambos escenarios con el empleo. Una cosa es que se creen o no más plazas de trabajo y otra cosa también es que el empleo se destruya. ¿Cómo estás viendo tú esa proyección entonces en el mercado laboral? Me imagino que es importante que hoy día se recupere lo más posible para que si entramos en una fase compleja de la economía, el daño sea también el menor posible en términos de empleo. Claro, en el escenario base, como muy bien tú señalabas, el escenario que con más probabilidad, lo que vamos a tener es muy bajo crecimiento. El Banco Central apuntaba a un crecimiento en torno a apenas el 2% en 2022 y en 2023 peor, de apenas 0,5%. Cuando se crece tan poco, lo que ocurre es que la tasa de desempleo aumenta, pero moderadamente, pero lo que sí pasa es que como se crea tan poquito empleo asalariado formal en el sector privado, entonces la gente, para evitar el desempleo, se autoemplea, se emplea por cuenta propia. Entonces lo que tiene, y como la cuenta propia es fundamentalmente informal en Chile, entonces lo que ocurriría en ese escenario es que seguiría liderando el empleo informal, la creación de empleo, y la tasa de ocupación informal seguiría aumentando persistentemente en los próximos años. Eso es en el escenario base, o sea, un escenario donde se crea poco empleo asalariado formal, pero mucho empleo informal, cuenta propia, y la tasa de desempleo tiene un aumento moderado. Ahora, si ya hay una recesión de frentón, ¿cierto? Entonces ahí se destruiría empleo asalariado formal en el sector privado y ahí el desplazamiento a cuentas propias no alcanza a compensar esa destrucción de empleo y ahí veríamos nuevas alzas de la tasa de desempleo. Esos son básicamente los dos escenarios que barajamos y por eso es que para el próximo gobierno es tan prioritario que pueda lograr impulsar el crecimiento económico, que entendiendo que hay un programa de gobierno que ganó democráticamente, ¿cierto? Y que el presidente electo fue elegido por ese programa, que el diseño de las medidas ojalá genere el menor impacto negativo en el crecimiento económico, porque tener empleos de mala calidad liderando finalmente va a generar un descontento social importante. Entonces, realmente aquí los técnicos estamos tratando de señalar que el crecimiento económico se vuelve un factor fundamental para tener, ¿cierto?, una dinámica social exitosa, porque finalmente el empleo es lo que afecta directamente a las personas y si eso anda mal, entonces va a haber descontento social. Sí, bueno, de lo que tú estás diciendo es uno de los argumentos de por qué se ha presionado tanto al presidente electo a que diga quién va a ser su equipo, sobre todo se ha puesto énfasis en el próximo ministro o ministra de Hacienda, pensando precisamente en que estos temas van a estar como materia prioritaria para ver cuál va a ser el destino del próximo gobierno y por cierto también de Chile. Vamos a lo que tú planteabas, porque tú decías, mira, son buenas cifras, se viene recuperando el empleo, nos quedan 500.000 todavía para llegar al escenario prepandemia, pero vamos bien, vamos en una buena senda. Pero tú hacías como la advertencia y decías, claro, pero también hay un aspecto negativo, que es el empleo informal. Primero, ¿qué entendemos como empleo informal? Porque algunas veces dicen el empleo por cuenta propia y uno dice, claro, pero eso podrían ser emprendedores, que también es súper bueno. Pareciera ser que en Chile esa no es la tónica, pese a que tenemos un buen ecosistema de emprendedores, pero no necesariamente ese es la mayoría, ¿no? ¿Y por qué este empleo preocupa tanto? ¿En qué incide tener altas tasas de empleo informal? Sí, bueno, la definición de empleo informal es dependiendo de qué tipo de empleo tú tienes. Si tú eres independiente, entonces para ser calificado como formal, tu negocio tiene que estar registrado ante el Servicio de Impuestos Internos.
Si el negocio no está registrado ante el Servicio de Impuestos Internos, entonces empleo se califica como informal. Y por eso es que la cuenta propia, 2/3 de la cuenta propia son informales, porque son muy pocos los que están registrados ante el Servicio de Impuestos Internos, y muchos eso hacen sus negocios, pero sin nada, sin dar boletas, sin estar registrado, te fija absolutamente en negro. Y en el caso del empleo dependiente, se califica como informal cuando ese trabajador no tiene las cotizaciones, ya sea de vejez o de salud. Si le falta cualquiera de esas dos cotizaciones, entonces empleo dependiente es informal. Eso es importante porque, claro, como tú bien señalabas, uno suele asociar el empleo informal a la cuenta propia, al vendedor ambulante, no sé, pero también hay empleo dependiente que es informal. Y eso ocurre porque el empleo dependiente es un empleo que se define como dependiente cuando trabaja bajo subordinación. Pero hay mucha gente que se pone de acuerdo para trabajar de esa manera, o sea, que ese trabajador cumple órdenes, tiene horarios, ¿cierto? Tiene un jefe, pero está en negro, o sea, no tiene un contrato de trabajo y no se le pagan las cotizaciones, y en ese caso eso es un dependiente informal. Entonces esa es la definición. Entonces, ¿y por qué es importante? Primero por un tema de protección del trabajador, y yo creo que la pandemia dejó bastante demostrado que era muy difícil darle protección social, ¿cierto?, a aquellas personas donde no hay registros de nada. Es mucho más difícil llegar con las ayudas. Si tú eres eso, un trabajador dependiente pero informal, es más difícil, por ejemplo, demandar a un empleador si hay abusos laborales, ¿cierto?, cualquier tipo de problema, porque eso está en negro. ¿Te fijas? No hay nada que demuestre que existe esa relación, ese vínculo laboral. Entonces, primero hay temas de protección propia del trabajador. Un empleo informal está más desprotegido socialmente, legalmente, etc. Y otros son problemas económicos, que los empleos informales, los estudios muestran que tienden a tener menor productividad, ¿cierto? Que tienden a tener menores ingresos, y para la economía hay un tema también de evasión, ¿cierto? Hay impuestos que no se pagan. Entonces, la verdad es que hay una serie de desventajas de costos sociales de la informalidad. Y por eso nos preocupamos tanto de que ojalá se cree empleo formal de buena calidad. Y lo que vimos en el último dato es que de estos 102.000 empleos que se crean respecto al periodo inmediatamente anterior, 53.000 son informales y 49.000 son formales. Entonces, al final sigue aumentando más el empleo informal. La tasa de ocupación informal, que es el porcentaje de trabajadores que están en un empleo informal, ya va en 28,2%. Cada vez está más cerca la tasa de ocupación informal de volver al nivel prepandemia, que era de 29%. Y lo peor, Carla, es que lamentablemente este fenómeno de la informalidad está ocurriendo más en mujeres. Fíjate que si bien se crearon más empleos de mujeres, 55.000 empleos de mujeres, apenas 4.000 empleos de mujeres fueron formales. Y los otros 51.000 son informales. Entonces, claro, uno dice que bueno que se esté recuperando más el empleo femenino, ¿cierto? Pero no es bueno que eso sea fundamentalmente en empleos informales, ¿te fijas? Entonces, eso pone un poco una nota amarga a estos datos que en términos agregados son positivos. Sí, pues me parece súper importante hacer el punto, no se puede ser autocomplaciente con esto después tiene otras derivadas, pienso de inmediato en las pensiones, en el futuro de esas personas que tienen también empleos informales, una discusión que muchas veces se hace como de manera desintegrada, pero que está absolutamente vinculada. Muchas gracias Juan Bravo, director del Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, por ayudarnos a entender un poquitito más esta cifra que se entregó esta mañana. Seguramente vamos a tener a lo largo del día también la reacción de las autoridades económicas. Que te vaya bien. Muchas gracias, Carla, que estés muy bien. Nos vemos. Gracias.